tardes, no sé si es buenos días o buenas noches. El momento que usted tenga la disponibilidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios que nos alimenta, nos liberta, nos renueva, nos restaura. Esto es la mejor medicina que tenemos para nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está bastante controversial. Se llama, las señales del último tiempo. Vamos a ver al libro de Mateo 24, donde desde el versículo 1 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, llamamos y bendecimos al Espíritu Santo para que Él abra nuestro entendimiento y esta palabra caiga en buena tierra y den los frutos para la cual es enviada. Recordemos que la palabra nunca regresa vacía. Aquí vemos que dice que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, usted sabe que Él vivió en Israel. Allí nació y allí desarrolló su ministerio. Y dice que mientras Él caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Ya, vamos a ver una característica. Recordemos que Jesús predicaba a multitudes, pero Él tenía un grupo selecto de amigos, de alumnos, porque la palabra discípulo significa alumno. Y ellos siempre vivían con Él, ¿no? Y ellos estaban siempre curiosos. Y la Biblia dice que Jesús les dijo una vez: a ustedes se les será revelada los secretos del reino. Mire, es un privilegio ser discípulo. Como discípulos tenemos muchas obligaciones, pero también tenemos grandes privilegios. De que a nosotros, los discípulos, se nos revele los misterios del reino. Dice, pero Él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Estaba estudiando, ¿no? El monte de los Olivos es un lugar que existe todavía y es un lugar donde se desarrollaron cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque es un lugar donde es una parte alta, pero está su vegetación, es el árbol del olivo. Y dice que allí es su vegetación tan espesa y que tiene, irradia una frescura. Y era el lugar predilecto de Jesús. Recordemos que en el monte de los Olivos, Él comenzó dando en Mateo 5 las bienaventuranzas. ¿Ya? Y Él era su lugar de oración. Recordemos que en el monte de los Olivos fue cuando Él se transfiguró. También en el monte de los Olivos fue cuando lo cogieron preso. Cuando fue traicionado
por Judas. Y dice que él estaba sentado, ¿no? Solo. Dice la palabra que él se apartaba a orar, a conversar con su padre. Pero ahí eso lo encontraron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Qué importante, mire, es que nosotros sepamos diferenciar que una cosa es la segunda venida de nuestro Señor Jesús y otra cosa es el fin de los tiempos, el fin del mundo. ¿Ya? Dice la palabra que nuestro Señor Jesús vendrá. Mire, cuando Él se fue, ascendió, en Hechos 2, dice que una nube lo guardó y Él subió en una nube. Pero ¿sabe qué les dijo a sus discípulos? No se preocupen, que voy a regresar. ¿Ya? Y Él va a regresar a sí mismo en una nube. ¿Y a qué va a venir? Él va a venir a llevar a su iglesia para tenerla con Él, guardada, cuidada, protegida, porque entonces de allí se derramará la gran ira, se desarrollará la gran tribulación, que dice la Biblia que no ha habido ni habrá sufrimiento como el de ese tiempo. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 7 que los vientres de las madres serán abiertos, sacados sus hijos y tirados a los perros. Dice la palabra que la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá. O sea, son tiempos terribles, pero para la iglesia hay una oportunidad. ¿Ya? Pero esa oportunidad hay que buscarla, hay que cuidarla, hay que anhelarla, porque eso quiere Jesús para su pueblo. Él no quiere que nos quedemos a esta gran tribulación. Depende de nosotros. En nosotros está la decisión. Y dice la palabra que ellos preguntaron, pero Jesús les dijo en el 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. ¿Sabía usted que ahora más que nunca estamos viviendo el tiempo del engaño? En todos los ámbitos, religiosos, políticos, familiares, porque está dominando el espíritu de mentira, de engaño. Por eso Jesús, esta es la primera señal. Lo primero que va a suceder, el espíritu de engaño. Tremendo, ¿no? Y dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea, el enemigo es tan astuto y tendrá la autoridad de parte de Dios. Porque recordemos que Satanás y sus demonios no pueden hacer nada sin permiso del Padre Eterno. Pero la palabra tiene que cumplirse. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dijo Jesús, no pasará. Tiene que cumplirse. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, estar apercibidos. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros tengamos la conexión directa con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 6, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse
Es necesario que esto suceda, pero no todavía es el fin. Y esa es otra señal: guerras y rumores de guerra. ¿Qué es lo que vemos en las noticias? Los países, tanto en América como en Europa, como en los otros continentes, se han levantado en guerra. Que Corea del Norte, que Israel con Gaza, que Rusia con Ucrania, y por ahí un montón, porque eso es bíblico, porque señala. Y dice, el versículo 7, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Otra señal. ¿No le parece que estamos en ese tiempo? Nación contra nación. Que la OTAN, que las Naciones Unidas, que los tratados de paz, que los tratados de respeto, que ¿cuántas cosas? Nadie respeta nada. Cada cual quiere salirse con la suya. Rusia dice que él no va a dar el brazo a torcer, porque él quiere recuperar lo que era la antigua Rusia. Por eso es la guerra con Ucrania, porque según él, Ucrania se le ha llevado tierra. Entonces, Corea del Norte también quiere recuperar terreno contra Corea del Sur. Y así, es tremendo, pero es otra señal que estamos viviendo en este tiempo. Y esta que todavía no la hemos vivido con toda la intensidad y que de verdad tenemos que pedirle a Dios que nos guarde. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Por ahí vamos. Tenemos años viendo las hambrunas de África. Tenemos años viendo las hambrunas de Haití. Por el clima, por tantas cosas. Y también hay hambruna en América, en Venezuela, por el mal gobierno. Y hay en otras partes. También es una señal. Por eso nosotros, los que tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios, sabemos que eso debe pasar. Y tenemos que estar preparados. Recordemos que para la hambruna, el Señor nos dice en su palabra: yo estoy contigo, no temas. Si llegamos allá, no te desampararé, no te dejaré. Y recordemos la historia. Al pueblo de Israel estuvo 40 años divagando en el desierto por su rebelión. Y dice la palabra que ellos nunca sembraron. Dios los sostuvo con el maná del cielo y después le dio codornices. Y dice la Biblia que su ropa nunca se gastó, ni sus zapatos tampoco. Eso se llama poder de Dios. Es lo que nosotros tenemos como un privilegio tan grande. Es por lo que nosotros debemos cuidar, dice Pablo en el libro de Romanos, esta salvación tan grande. No podemos darnos el lujo de menospreciarla. No podemos darnos el lujo de primero mi vida, primero mi trabajo, primero y lo último Dios. No, eso no es así. Y dice, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Mire, tantas cosas, pero será apenas. ¿Ya? Entonces, mire, después de esto, ¿qué va a venir? Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán
todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Sabe por dónde va a comenzar esto? Por Israel. ¿Sabe lo que es usted el antisemitismo? Es el odio del mundo contra Israel. Hace 2 años, Israel tenía un apoyo muy fuerte a nivel mundial. Con esto de la guerra con Gaza, como el enemigo es encargado de mentir y de engañar y decir que ellos son unos que han hecho genocidio, que han matado gente inocente, ya la gente comenzó a darle la espalda a Israel. ¿Por qué? Todo tiene un motivo. ¿Sabe por qué? Porque Israel también le ha dado la espalda al Dios eterno, al Padre, a Jesucristo. ¿No creen que Jesucristo ya vino? Los israelitas ortodoxos, los religiosos, lloran en el muro de los lamentos, clamando por el Mesías. Pero el Mesías ya vino. Por eso dice Juan 1:12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahí entramos nosotros. Y a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros los gentiles. Por el orgullo y la rebelión de Israel, entramos nosotros. Porque nosotros no somos el pueblo escogido. El pueblo escogido es Israel. Por eso nosotros debemos respetar a Israel, orar por Israel. Porque la palabra nos dice bendecir a Israel para que nos vaya bien. Todas las naciones que se están levantando contra Israel, ¿sabe quién va a pelear por Israel? Jehová de los ejércitos. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Todos, ricos, dueños, de magnates, científicos, serán como nada. Así dice la palabra. Pero también dice que van a perseguir a Israel y a todos los que hablen de Dios. Católicos, cristianos, protestantes, como nos llaman. Porque la bestia, el que va a gobernar el mundo por 3 años y medio, se va a proclamar Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a hacer hasta milagros, prodigios, para convencer, porque el primer espíritu que va a gobernar, ¿cómo se llama? Engaño. ¿Sí? Entonces, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Nos advierte el Señor. ¿Quién te puede hacer esto? La persona que aunque conoce la palabra, aunque ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene raíces. Cualquier cosa es como caña, que el viento la mueve para allá y la mueve para acá. Ellos nos traicionarán. Y puede ser nuestra propia familia. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar preparados. No podemos decir, como dice la gente, dormir en los laureles. Nosotros, esto es serio. Tenemos que conocer los tiempos. Y dice, y seguirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. También va a ser el tiempo del avivamiento, donde se van a levantar apóstoles, profetas que no son de Dios, que vienen a engañar a la humanidad. ¿Qué de nosotros necesitamos? Tener una comunión íntima con el Señor.
y tener discernimiento espiritual. Y los profetas, cuidarnos de no hablar cosas que Dios no nos ha dicho, porque por cada palabra que Dios no nos ha dicho vamos a ser juzgados. Yo por eso le he tenido un poquito de temor al ministerio profético. Es hermoso, porque el profeta es la boca de Dios, pero es peligroso si no lo sabemos manejar. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La maldad. Ya estamos viendo que la gente pone la mirada en el hombre. Nosotros le enseñamos. Nosotros no podemos poner la mirada en ningún hombre. El único grande, poderoso, que nunca falla, se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Padre Eterno, se llama Espíritu Santo. Ellos no fallan. El resto, cualquiera podemos fallar. Por eso debemos vivir nuestra vida con temor y temblor, dice Pablo. Dice Pablo que no nos vaya a acontecer. Él oraba por él y decía que habiendo yo sido heraldo, habiendo sido ejemplo, vaya a no terminar bien esta carrera. Porque la vida cristiana es una carrera y no es de velocidad. No es el que más corre. Yo a la gente que corre mucho es el que resiste. Jesús lo dijo, porque esto es lo que estamos leyendo hoy. No lo dijo ningún hombre. Lo dijo el Señor Jesús. Él lo estaba enseñando a sus discípulos. Y Él también dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esto nos está advirtiendo. Y por último, vamos a leer el último versículo de este mensaje. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino es el evangelio de poder que dice que está profetizado en Joel 2, que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Reino significa poder, significa autoridad, significa dominio. Vamos a ver milagros asombrosos, pero también tenemos que saber que esa es otra señal. Dice que este evangelio del reino tiene que predicarse en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos estado enseñados, no nos han enseñado el evangelio del reino. Porque el reino, dice la palabra, porque los violentos, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y sabe quién lo arrebata? Los violentos. Los que creen, los que tienen fe, los que no dudan y los que arriesgan hasta su vida. Recordemos que la primera iglesia fue fundada por los apóstoles y ahí había el evangelio del reino, de poder. La historia de Ananías y Zafira, ellos decidieron mentir y fueron de Pedro. Y Pedro le dijo, ¿por qué quieres venir a engañar al Espíritu Santo? En este rato caes muerto. Y cayó muerta ella y después él. O sea, autoridad. Eso se llama el evangelio del reino. Ahora, para tener autoridad, también tenemos que tener humildad, someternos, obediencia, respeto a la autoridad, pedir la revelación, porque el evangelio del reino también es revelación. ¿Qué es revelación?
conocer los secretos escondidos. Bueno, espero que en esta tarde este mensaje que es primero para mí también llegue a su vida. Para dejarnos de jugar, para dejarnos de hacer planes a mucho tiempo. La palabra dice, y en cualquier Biblia usted lo va a encontrar. Preocupémonos por las cosas reales, por las cosas eternas. Por eso dijo Jesús, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, bendiciones. Que el Señor añada gracia y favor a su vida, a su familia. Nos vemos, Dios mediante. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén.